En algunos círculos del cristianismo, se niega o resta credibilidad a la doctrina del sacrificio sustitutivo de Cristo o expiación por nuestros pecados. Esta doctrina enseña que Cristo murió en nuestro lugar, y este sacrificio sirve como propiciación ante Dios y como expiación por nuestros pecados. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Realmente murió Jesús en nuestro lugar? ¿Tuvo que ser la ira de Dios satisfecha por Jesús en la cruz? Hay dos aspectos principales relacionados con la muerte de Jesús en la cruz. En primer lugar, está la propiciación. Propiciación se refiere a una acción agradable a Dios, con que se le mueve a misericordia. También se puede definir como apaciguar, aplacar o satisfacer. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento se describen sacrificios propiciatorios que apaciguan, aplacan y satisfacen la justicia y la ira de Dios. El segundo aspecto es la expiación, que significa anular o cancelar. El día de expiación era una de las festividades hebreas en que todos los pecados podían ser perdonados, no solo los no intencionales, sino que también los intencionales. Había dos animales específicamente dedicados al pueblo, uno moría como sacrificio propiciatorio, y el otro era para expiación de los pecados que eran puestos sobre el animal al imponerle las manos. Ambos eran importantes y funcionan como un conjunto, y no de forma separada. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces, el sacrificio del primer macho cabrío tenía como fin propiciar la ira de Dios, y el macho cabrío expiatorio era una imagen de los pecados siendo removidos del pueblo. Algo más había cargado con los pecados de ellos. El libro de Hebreos lo explica así. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Escritura deja claro que el perdón de pecados no es posible sin derramamiento de sangre. La sangre de Cristo es la que fue derramada por nosotros, y su sangre es recibida por Dios como pago por nuestros pecados. El Evangelio de Marcos dice: Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Este pasaje hace eco de Éxodo 4, donde se describe la sangre del pacto del Sinaí, en contraste con la sangre del nuevo pacto de la que habló Jesús. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. El antiguo pacto fue inaugurado con sangre y el nuevo pacto también lo fue.
Si consideramos entonces la muerte de Jesús en la cruz y lo que sucedió ese día, Cristo se entiende como el sacrificio propiciatorio. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿A quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Pilato les dijo: ¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. En cierta forma, la cruz en la que Jesús murió es en la que debió estar Barrabás. Un homicida convicto fue liberado, pero ¿por qué? Porque Jesús está llevando el castigo en su lugar. Barrabás es simplemente una imagen de lo que sucedía en el día de expiación. En la Biblia encontramos muchos textos explícitos que indican que la muerte de Jesús fue propiciatoria. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. A fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué quiere decir que Cristo murió por nuestros pecados? Claramente está apuntando al sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Pero, ¿para salvarnos de qué? De la ira de Dios. Esa es la respuesta que da la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Evidentemente el apóstol Juan considera la ira de Dios como algo muy real. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y no solo es aplacada la ira de Dios, sino que también podemos encontrar paz con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Pero si Dios es amor, ¿cómo son compatibles el amor y la ira de Dios? Es cierto que Dios es amor, pero también dice la Biblia es un Dios justo y por tanto los pecados que hemos cometido lo han ofendido y merecemos que se haga justicia. La justicia de Dios en contra de nuestros pecados es ira. Dios mismo proveyó el sacrificio. Él mismo vino y murió por nuestros pecados en la persona de Jesucristo. El castigo que Dios demandaba lo satisfizo él mismo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. El sacrificio sustitutivo de Cristo también puede identificarse en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 53.
Sabemos que este pasaje es acerca de Jesús porque en Lucas 22:37 Jesús dice citando Isaías 53. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente, lo que se refiere a mí, tiene su cumplimiento. También en Hechos 8:32 al 35, el eunuco iba leyendo Isaías 53 en su carruaje y surgió esta conversación con Felipe. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Pero qué tiene que decir Isaías sobre el sacrificio sustitutivo de Cristo? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no lo estimamos. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Propiciación y expiación. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que Cristo lleva nuestro pecado y nuestro castigo. Nuestros pecados han sido expiados y la ira de Dios ha sido propiciada. Pero para que esto se haga efectivo primero es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo. Esta es la única manera establecida por Dios para lograr la paz con Él.